buenas noches. Cerca de un centenar de juristas de 20 países participarán en el primer Congreso Iberoamericano de Facultades de Derecho sobre Terrorismo que se inaugura mañana en Viña del Mar. Esta medianoche vence plazo para resolver situación procesal de los dos últimos detenidos por internación ilegal de armas. Se trata de los responsables de la construcción de barretines subterráneos. Interpol y Policía Uruguaya investigan actividad mercenaria de delincuente muerto después del asalto a sucursal bancaria de la Estación Central. A 87 aumentó el número de muertos por inmersión en la presente temporada de verano. 2,5 millones de cajas de uva por más de 20 millones de dólares exportará esta temporada a la comuna Rinconada de los Andes. Cristian Bustos ganó triatlón de Pucón. En damas el triunfo fue para Paula Pereira. Universidad de Chile se adjudicó el torneo de básquetbol del Domani. En segundo lugar quedó Andes Talleres de Mendoza. Francisco Cachulo Cerda, ganador del torneo abierto internacional de golf de Santo Domingo. En el exterior, 20.000 policías españoles en gigantesco operativo antiterrorista. 125 efectivos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana responsables de retención del presidente Febres Cordero, entre ellos ningún oficial. Mafia del narcotráfico podría convertir a Bolivia en un superestado de la delincuencia, denunció ministro del Interior. Número de víctimas a causa de ola de frío en el hemisferio norte podría superar las 350 personas. Un solo partido de primera división se jugó hoy. Cobreloa goleó a Concepción 5-1. A 2 fechas del término del campeonato, Colo-Colo tiene un punto de ventaja sobre Palestino. Antofagasta, campeón nacional de juvenil de fútbol. Todos los goles en comentario de Pedro Carcuro y en las noticias junto a Margot Cal. Televisión Nacional de Chile, con el alto auspicio de Philips, presenta 60 minutos. Esta medianoche vence el plazo para resolver la situación procesal de los últimos 2 detenidos por internación ilegal de armas. Se trata de 2 sujetos puestos a disposición del fiscal Fernando Torres el martes último por la Policía de Investigaciones. Están inculpados de participar activamente en la construcción de barretines subterráneos para ocultar armas procedentes de la zona norte. Según se indicó, los 2 sujetos identificados como el maestro y el tornero de 54 y 25 años respectivamente, tienen una estrecha relación con Claudio Molina Donoso, alias El Rucio. Este último es el principal procesado por internación ilegal de armas e indiscutible nexo con los extremistas que participaron en el atentado contra el presidente de la República. Los 2 detenidos alojaron durante un tiempo indeterminado en la casa de seguridad del FMR descubierta en calle Longaví, de la comuna de Las Condes. Hoy también vence el plazo legal para resolver si ambos sujetos, o solo uno de ellos, continúan incomunicados a base a las diligencias pendientes en el proceso. Entre ellas se cuenta una nueva visita inspectiva del fiscal a la zona norte, en esta ocasión con reos del proceso por internación ilegal de armas. El terrorismo es un flagelo mundial que debe combatirse a niveles político, social y militar, afirmaron delegados participantes en el primer Congreso Iberoamericano de Facultades de Derecho sobre Terrorismo. El encuentro será inaugurado mañana en Viña del Mar y se prolongará hasta el próximo sábado. Reviste una importancia suprema, sobre todo en el mundo contemporáneo en que el terrorismo es uno de los flagelos más grandes que amenazan a la humanidad. Y en Centroamérica en particular lo sentimos vibrantemente como uno de los males a los que hay que poner ciertamente remedio. Mi país tiene un problema serio en este sentido, ¿no? Entonces todo lo que signifique la ocasión de compartir experiencias, seguramente igualmente dolorosas como la nuestra, de aprender cómo desde el mundo del derecho, desde el mundo jurídico, se pueden buscar respuestas a este problema que no nos lleven a un nivel de violencia irrestricta de todos lados, yo creo que es interesante. ¿Cómo calificaría usted la experiencia de su país en este combate contra el terrorismo? Hasta ahora creo que por lo menos el terrorismo no ha logrado avanzar
como hubiera pensado el terrorismo. Entre la estrategia de terrorismo no ha logrado cumplirla. Por el momento es un foco concentrado, ¿no?, que no se ha difundido en la población. Por el contrario, muchos de los excesos del terrorismo están causando una reprobación muy grande por parte de la población, incluso en los sectores más modestos que pudieran pensarse más proclives a aliarse al terrorismo, ¿no? Que en Latinoamérica nos reunamos a tratar el tema del terrorismo, que nos reunamos todos a ver qué cosas debemos hacer las naciones del mundo, para acabar con este flagelo mundial. Creo que de por sí habla de la importancia que tiene este Congreso. El terrorismo se ha convertido en una guerra, un instrumento de guerra muy sofisticado, con un gran salto de vidas humanas, y me luce que la idea de Congreso sobre el terrorismo va a crear conciencia en el público y en las personas en las universidades a través de Latinoamérica y el mundo entero sobre este vicioso método de guerra. Según un análisis del Centro de Estudios Estratégicos de Londres, la Unión Soviética gastó más de 670 millones de dólares durante 1986 para financiar actividades terroristas en diversas partes del mundo. En esta especie de ítem de la violencia no está considerado el gasto que demandan las actividades guerrilleras en Centroamérica y el apoyo a países satélites, según el organismo londinense. Con todo, la cifra, por cierto exorbitante, indica que son muy ciertas las palabras de Alexander Solzhenitsyn cuando denunció a esta verdadera lacra de la humanidad. La Tercera Guerra Mundial, dijo, la inició el terrorismo, que ataca a inocentes y utiliza a ingenuos para una causa que ni los mismos acólitos del crimen comprenden. Aun cuando se ha tratado de disfrazar el terrorismo como violencia revolucionaria, de acuerdo a la dialéctica marxista, no existe justificación para su existencia. Muchos especialistas han dividido esta criminal acción en dos facciones. La primera la han denominado terrorismo sistemático, que ataca a grupos y a instalaciones públicas y privadas. La segunda, más violenta aún, es el terrorismo selectivo, dirigido con frialdad hacia las personas. El fin justifica los medios, han señalado algunos voceros de la Internacional Terrorista o Junta Coordinadora Revolucionaria, a manera de excusa por asesinatos y otras violaciones. Lo cierto es que, a pesar del manejo dialéctico, el crimen y la violencia no tienen justificación, y de allí la necesidad de que las naciones se unan para combatir este flagelo contemporáneo. Más de 20.000 policías participan en la búsqueda de otros integrantes del denominado Comando Madrid de la organización terrorista vasca ETA. Detención de 8 de sus miembros ponen al grupo separatista en difícil posición. Adoptando una actitud muy prudente, las autoridades españolas calificaron la aprehensión de los 8 terroristas como importante, añadiendo que es solo el comienzo. 6 de los extremistas fueron capturados en un céntrico departamento de Madrid, donde también se encontró una importante cantidad de armas. Como consecuencia de esto, se produjo un hallazgo similar en las cercanías de San Sebastián, en el norte de España. Otros 2 sujetos, un hombre y una mujer, fueron atrapados. El objetivo inmediato del operativo, en que participan más de 20.000 hombres, es desmantelar el Comando Madrid. Este, considerado el más activo y sanguinario de los grupos operativos de la ETA, inició sus acciones hace 10 años. En ese lapso ha perpetrado decenas de atentados, causado la muerte de al menos 40 personas y dejando heridas a más de 200. Nuevo frente de frío ártico comenzó a afectar hoy el norte y centro de Europa, así como también una vasta zona del centro-oeste de los Estados Unidos. La temperatura había aumentado levemente ayer, situándose en Europa en un promedio de 13 grados bajo cero. Los meteorólogos esperaban que continuara subiendo, pero un nuevo frente frío llevó los termómetros a marcar 20 grados bajo cero. Las cifras oficiales señalan que 320 personas han muerto a consecuencias del mal tiempo en Europa. Se estima, sin embargo, que las víctimas suman ya cerca de 400, dado que hay muchos sectores aún aislados. En Estados Unidos se informó de la muerte de otras 17 personas, lo que eleva a casi medio centenar el número de víctimas en ese país. El régimen de Irán anunció hoy que sus tropas ocuparon 2 pequeñas islas en el estratégico estrecho del Shatt el Arab, adjudicándose nuevos avances en su guerra con Irak. Asimismo, Radio Teherán señaló que las fuerzas iraníes cruzaron el río a unos 20 kilómetros de Basora en una maniobra envolvente.
Otra parte de las tropas se encontrarían a menos de 10 kilómetros de la ciudad, principal objetivo de la ofensiva. En Bagdad, por otro lado, el gobierno de Irak informó que sus soldados frustraron los ataques iraquíes tanto en las cercanías de Basora como en el frente abierto en el centro de la frontera común. También informó que sus aviones bombardearon nuevamente 4 ciudades iraníes, causando numerosas bajas. En nuestro país, continúa la paternidad azul. Universidad de Chile derrotó a Universidad Católica y ganó el campeonato de básquetbol del Domani. Vicecampeón se clasificó Andes Talleres de Mendoza. Por segundo año consecutivo, el quinteto de básquetbol de Universidad de Chile se adjudica el torneo Dildomani, reservado para jugadores menores de 21 años. En el partido final, disputado esta mañana en el gimnasio del Estadio Italiano, derrotó a su tradicional rival Universidad Católica por 44 puntos contra 41. En el primer partido de la jornada, los locales de Estadio Italiano vencieron a Sirio por 91-59. Y posteriormente Andes Talleres de Mendoza hizo lo propio frente a Punta Arenas por 60-48. Con estos resultados, campeón Universidad de Chile, segundo Andes Talleres de Mendoza, tercero Universidad Católica, cuarto Estadio Italiano. La quinta posición fue para Atlético Firmat de Santa Fe, Argentina, sexto Alianza Francesa, último Instituto Profesional de Santiago. Cristian Bustos, imbatible en la triatlón. Hoy ganó la competencia desarrollada en Pucón, anotando su 8º triunfo consecutivo. El segundo lugar fue para el argentino Raúl Lemir. Más de 100 damas y varones tomaron parte en esta prueba que consultaba 600 metros de natación en el lago Villarrica, 30 kilómetros de ciclismo en el camino costero de Pucón y 7 kilómetros de trote por la península. Pese a que en la prueba final Cristian Bustos se equivocó de recorrido, fue dado como vencedor al arribar en primer lugar con un tiempo de 1 hora 24 minutos 17 segundos. Luego llegó Raúl Lemir de Argentina y posteriormente lo hizo Pablo Droguet. En la categoría B ganó Óscar Mendizábal y en la serie de damas el primer lugar fue para Paula Pereira. La competencia, que cada día tiene más seguidores en nuestro país, fue observada por cientos de personas. Cristian Bustos confirmó que es el mejor chileno de la especialidad. En natación ocupó el 5º lugar para ganar luego el ciclismo y el trote. Bustos viajará la próxima semana a Argentina para participar en una triatlón en Mendoza. Se inició temporada de automovilismo en la quinta región. Fernando del Real se adjudicó la prueba para citronetas potenciadas en el circuito Estero Marga Marga de Viña del Mar. Más de un centenar de pilotos tomaron parte en la jornada de automovilismo en la que se disputaron 4 carreras. Gran cantidad de público presenció las carreras ante la imposibilidad de ir a la playa por la fría mañana. En la prueba principal reservada a las máquinas del Citrocross, Fernando del Real logró el primer lugar superando estrechamente a su hermano Pedro. Para los 10 giros al circuito de 1200 metros, el vencedor anotó un tiempo de 10 minutos 44 segundos. En la prueba para citronetas estándar ganó Juan Oteiza y en monomarca 600 venció José Gómez. Súbito frente de mal tiempo hizo huir de playas y balnearios de la quinta región a un gran número de turistas. Fuertes marejadas, temperaturas bajas y una persistente llovizna fueron la característica de hoy, especialmente en Viña del Mar. La situación mostró un real contraste con los días anteriores, cuando miles de turistas, preferentemente argentinos, prácticamente invadieron las playas de la ciudad jardín. En toda la zona la máxima de hoy fue de 20 grados. A pesar de lo poco benigno del clima, la gente igualmente disfrutó de paseos en plazas y jardines. Los más felices con la situación fueron los dueños de restaurantes del sector costero, que este mediodía vieron aumentadas sus ventas en forma considerable. El número 19719 vendido en Santiago obtuvo el premio mayor de 35 millones de pesos de la Lotería de Concepción. Con premios de 1 millón de pesos resultaron los boletos 24163 y 18369 vendidos también en nuestra capital. La delegación del Estado norteamericano de Pensilvania llegó hoy a nuestro país. Su objetivo es plantear que las exportaciones chilenas que ingresan por el puerto de Filadelfia aumenten y se diversifiquen. El grupo de representantes del gobierno estatal, sindicatos y la ciudad de Filadelfia es encabezado por el senador Vincent Fumo.
Permanecerá en el país hasta el próximo jueves, periodo en que visitará centros de empaque de fruta de exportación y puertos de embarque. Además, los delegados se reunirán con grupos de exportadores nacionales y autoridades de gobierno. Hasta donde sabemos, el estado de la economía chilena es muy bueno. Desde el punto de vista de la balanza comercial, la situación de Chile frente al comercio exterior es incluso mejor que la nuestra. La delegación plantea una expansión de las exportaciones chilenas que entran por el puerto de Filadelfia, intentando que éstas se diversifiquen y vayan más allá de la fruta. Por su parte, se comprometen a incrementar las facilidades en puerto y acceder al aumento de la demanda chilena. Más de 2,5 millones de cajas de uvas exportará esta temporada la comuna Rinconada de los Andes, que hoy celebra sus 90 años de existencia. A solo 80 kilómetros al norte de Santiago, entre faldeos cordilleranos, un valle verde y un ambiente alejado del tráfago urbano. Es la comuna Rinconada de los Andes, que hoy está conmemorando los 90 años de su fundación. El aniversario se celebra con un variado programa, siendo la actividad principal el ya tradicional Festival Folclórico de la Uva y el Durazno. Además, como parte de los actos, el alcalde de la comuna, Hernán Benavides, entregó distinciones a los vecinos más destacados. Pero la gran actividad de esta comuna es la agricultura, especialmente la producción de fruta, duraznos y uva. La mayor parte de los 128 kilómetros cuadrados de la comuna están destinados a plantaciones de estas frutas, y la mayoría de sus 4.800 habitantes se dedican precisamente a las faenas agrícolas, unas faenas que tienen por destino el gran mercado externo, por la calidad de los productos que se logran en esta fértil tierra. Nuestro comprador principal es Estados Unidos, después Europa, principalmente Holanda, y el Medio Oriente, Kuwait, Arabia Saudita y los países árabes, Emiratos Árabes. ¿Y de qué volumen son las exportaciones? Mira, Chile en su totalidad exportó el año pasado como 28 millones de cajas de uva. Y este año se estima que será como 25% más. Se calcula que solamente esta comuna, Rinconada de los Andes, enviará al mercado externo más de 2,5 millones de cajas de uva durante esta temporada. El volumen significa divisas al país por más de 20 millones de dólares, sin contar los ingresos por duraznos y otros productos. A 87 subió el número de ahogados en la presente temporada veraniega. La imprudencia y el baño en zonas prohibidas sigue siendo la principal causa de muertes por inmersión. El promedio de víctimas continúa siendo levemente inferior al del año pasado, pero la tendencia es de al menos 3 casos fatales por día. En Los Ángeles, el menor Carlos Alejandro Macay Insunza, de 3 años de edad, cayó a un pozo de 5 metros de profundidad mientras jugaba en el patio de su casa. En Valdivia, Carabineros encontró el cuerpo sin vida de un niño de 7 años mientras patrullaba el sector de Playa El Piojo. En tanto, en Arica, la Gobernación Marítima informó sobre el rescate del cadáver del pescador Luis Aldana Irarrázaval. Se encontraba desaparecido desde ayer cuando volcó su embarcación. Interpol y Policía Uruguaya investigan actividad mercenaria del delincuente muerto después del asalto a la Universidad Católica y sucursal bancaria. De acuerdo a los primeros indicios que maneja la Policía Civil, el uruguayo Morris Joseph Altman Viñer cumplía múltiples actividades delictuales a nivel internacional. A nuestro país ingresó en octubre del año pasado con una identidad que los servicios policiales procuran corroborar. En su poder se encontró un revólver sustraído durante el asalto a la estación del metro Neptuno en diciembre recién pasado. Según antecedentes que se investigan, Altman fue visto sin barba y sin bigotes, tomando fotografías durante disturbios callejeros. También se analiza su relación con el movimiento guerrillero Tupac Amaru y el FMR. No ha sido posible hasta el momento ubicar su domicilio en Santiago, como tampoco verificar la existencia de un barretín con armas y munición. Con todo, llamó la atención la extrema frialdad del delincuente antes de su muerte. En tanto estacionario dentro de su gravedad se encuentra el detective Juan Carlos Inostroza Muñoz, herido durante el enfrentamiento que siguió a los asaltos en Quinta Normal. En las últimas horas de ayer fue extinguido el incendio forestal que afectó desde el domingo pasado al Parque Nacional Palmas de Cocalán. El efecto del fuego destruyó más de 2.500 hectáreas de bosque nativo, matorrales y pastizales en las cercanías de la comuna de Las Cabras, sexta región.
La información fue entregada por personeros de la Corporación Nacional Forestal, quienes señalaron que se está haciendo una evaluación de los daños provocados por el siniestro. Al mismo tiempo, se indicó que peritos de bomberos y de la policía están realizando las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del incendio. Por otra parte, CONAF dio a conocer un balance de la situación de los siniestros mayores ocurridos en los últimos días. El informe indica que la totalidad de los incendios fueron controlados. Estos, se señala, afectaron al sector Pucalán, en la 5ª región, sector de Idahue, en la 7ª región, y el sector Galvarino, en la 9ª región. En lo que respecta a la región metropolitana, CONAF informó que se mantiene alto el rango que marca el índice de riesgo forestal. Dicho trabajo es elaborado por la Dirección Meteorológica. Para otras zonas del país, se indica que la 5ª región mantiene un rango regular. De la 6ª a la 7ª, este es máximo. 8ª región, interior, también máximo, y zona costera, alto. 9ª y 10ª regiones presentan un rango máximo. En el exterior, el presidente del Ecuador, León Febres Cordero, retornó esta tarde a Quito, la capital, para asistir al funeral de 2 de sus guardias de seguridad muertos en Guayaquil. El mandatario confirmó que fue golpeado y amenazado por los amotinados, que no eran más de 125. El presidente Febres Cordero anunció que mañana se dirigirá al país por cadena de radio y televisión para referirse a los sucesos ocurridos en la base aérea de Taura en Guayaquil. El primer mandatario ecuatoriano confirmó que durante las 11 horas que permaneció retenido fue golpeado y amenazado de muerte. Por otra parte, se informó que quienes lo retuvieron hasta que autorizó la liberación de Frank Vargas Pasos eran unos 125 efectivos de la Fuerza Aérea. Estos eran dirigidos por un cabo, ya que ningún oficial de la guarnición participó en los hechos. El gobierno ecuatoriano, por otra parte, oficializó hoy la amnistía al ex jefe de la Fuerza Aérea, Frank Vargas, publicando el decreto respectivo en un suplemento del Registro Oficial del Estado. El ministro de Gobierno Interior, Luis Robles Plaza, entre tanto, calificó de lamentable la actitud asumida por el Congreso. Dominado por la oposición centroizquierdista, algunos de sus integrantes pretenden iniciar un juicio político contra el presidente Febres Cordero. Su enfrentamiento con los militares, sobre todo con la Fuerza Aérea, se complica con el enfrentamiento con el Congreso, que... Bolivia podría convertirse en un superestado de la delincuencia controlado por la mafia del narcotráfico, denunció el ministro del Interior de ese país, Fernando Bartolomé. Según el secretario de Estado, las familias que manejan el comercio de la coca tienen tanto poder económico que podrían acceder al gobierno incluso por la vía electoral. Asimismo, expresó que ningún gobierno en los últimos 10 años ha enfrentado la lacra del narcotráfico con decisión. El actual régimen, encabezado por Víctor Paz Estensoro, dijo el ministro, no tiene concomitancia alguna de los delincuentes y está dispuesto a terminar con ellos. El Congreso estudia una ley de control de sustancias peligrosas, vital para combatirlos, agregó. Un cantinero del Hotel Dupont de Puerto Rico se suicidó hoy luego de recibir una citación para que concurriera a declarar en torno al incendio que destruyó el local. En el siniestro murieron 96 personas y 140 resultaron heridas. La Policía Federal norteamericana ha detenido a 2 empleados del hotel que confesaron su participación en la comisión del incendio. Ambos habían involucrado al cantinero Julio Verges Guetan, quien prefirió suicidarse antes de concurrir a declarar. Se cree, sin embargo, que hay otros varios funcionarios del Hotel Dupont implicados en el hecho. En nuestro país, 469 ganadores con 13 puntos en la Polla Gol. Cada uno cobrará 51.998 pesos. Para los 12 puntos hubo 8.212 premios que no se pagarán por ser muy baja la cantidad, apenas 2.000 pesos. Los 16 millones de pesos van al pozo del próximo concurso. El fútbol, con Pedro Carculo. Buenas noches. Recordemos que el próximo miércoles hay un concurso extraordinario de la Polla Gol, con motivo de la penúltima fecha del Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División, así que el pozo de los 16 millones puede ir a ese concurso extraordinario. Mañana lo determinará la autoridad competente. Revisemos entonces esta cartilla tan lógica del concurso 561 que concluyó hoy por la tarde. Partido 1, local, Universidad de Chile 4, Cobresal 1. En el 2, empate, Rangers 1, Palestino 1. Partido 3, local, Naval 1, Universidad Católica 0. 4, empate, Fernández Vial 1, Iquique 1. En el partido 5, local, San Felipe 1, San Luis 0. Partido 6, local, Everton 4, Magallanes 2. En el partido 7, local,
Cobreloa 5, Concepción 1. En el partido 8, visita, Audax Italiano 2, Huachipato 4. En el partido 9, local, Colo-Colo 1, Unión Española 0. Fútbol de segunda división, partido 10, Lota Schwager 2, Mayeco 1. En el 11, local, jugado hoy por la tarde, Cobre Andino 2, O'Higgins 0. En el 12, local, Arica 4, Coquimbo 2. Y en el fútbol de cuarta división para el partido 13, empate, Isla de Maipo 1, Compañía de Teléfonos 1. Ya hemos dicho que hubo absoluta lógica en el fútbol de primera y segunda división. Importante lo hecho por Colo-Colo, que por primera vez en el torneo, a 2 partidos del final del campeonato, se ubica como líder exclusivo, merced a un gran triunfo obtenido frente a Unión Española ayer por 1-0. Señalemos que Palestino, con ese autogol increíble de Salinas, enredó un punto importantísimo, a lo mejor vital, al final del cómputo allá en Talca. También le señalamos que en la edición de ayer de 60 minutos entregamos justamente los goles, tanto del partido de Colo-Colo en el Estadio Nacional como de Rangers y Palestino en Talca. Así que revisemos todo lo que quedó del fútbol de ayer y también el gran triunfo de Cobreloa de hoy. Y nos vamos a la octava región para un empate casi inesperado. Fernández Vial era el favorito ante el cuadro visitante Iquique, que luce en pantalla uniforme de color blanco. Y este favoritismo de los locales se ratificó a los 18 minutos cuando Rodrigo Santander, en esta escapada tan típica, aprovechando un error de la defensa iquiqueña, aparece, liquida con un buen remate contra el segundo palo. Rodrigo Santander 1-0 para Fernández Vial. Y este resultado se mantuvo hasta 3 minutos del final del partido. Y es un autogol increíble del lateral Villarroel, quien trata de amortiguar con el pecho, pero envía la pelota contra su propio arco y de este modo pierde un punto. Muy bueno para Iquique, el resultado malo para Fernández Vial. Ambos están comprometidos con el descenso. 1-1, Fernández Vial e Iquique. Seguimos en la octava región para el buen triunfo de Naval, equipo que tiene aspiraciones vigentes en el último tramo para clasificar para la liguilla que elige al subcampeón del fútbol chileno. Católica perdió esa expectativa, esa opción, porque hubo penal de Yoma sancionado por el árbitro señor Zúñiga, ejecución de Juan Soto a los 17 minutos del segundo tiempo, bate al portero Vallejos y gana Naval a Universidad Católica por 1-0. Dos equipos que también están luchando por salvarse del descenso, y el que gana es el local, San Felipe, con uniforme de color blanco, derrota a San Luis en el estadio de San Felipe. El gol lo anotó Félix Silva a los 27 minutos de juego. San Felipe 1, San Luis 0. Revitalizador triunfo para los locales, para el equipo de San Felipe. En Viña del Mar, el ya descendido Magallanes enfrentó al local Everton, que vuelve a tomar confianza con una gran actuación. A los 23 minutos de juego, Pedro Pablo Díaz anota el primer gol del encuentro. 1-0 el marcador. 3 minutos del segundo tiempo, y ahora es Pablo Prieto el que alarga las cifras en excelente maniobra individual. Fueron muy lindos todos los goles de Everton. No solo ganó por goleada, sino que cumplió una excelente actuación el cuadro dirigido por Alberto Quintana. A los 11 minutos del segundo tiempo, Octavio Fritz descontó para el equipo Magallanes. 2-1 el marcador. Con mucha voluntad, con gran entusiasmo, con profesionalismo enfrentó el partido el descendido Magallanes. A los 17 minutos se la pone Basay a Cabrera, a Víctor Pititore Cabrera, y el marcador 3-1. A celebrar al estilo de Pititore Cabrera. Mortal hacia atrás, todo completo. 3-1. Y a los 43 del segundo tiempo, un golazo de Ivo Basay. Ahora se la pasó Cabrera a Basay
Gran maniobra individual del goleador viñamarino, 4-1 el marcador. Y cuando el partido terminaba, señalemos que Raúl Donoso reemplazó al árbitro titular Víctor Ojeda porque se lesionó este, y cuando el partido terminaba, el juvenil Fuentes, en otro golazo, el descuento para Magallanes. Everton 4, Magallanes 2. Cobreloa celebra sus 10 años de vida con un triunfazo en casa, en Calama, ante Concepción. Arriaza a los 9 minutos inaugura la serie, 1-0. Fue el único gol del primer tiempo. A los 13 del segundo periodo, ese fútbol bien urdido, bien organizado del cuadro de Cobreloa, termina con un golazo de Covarrubias, una de las figuras del encuentro. Amagó frente a Montilla y liquidó con pie derecho. 2-0 el marcador. 15 minutos del segundo tiempo. Ahora es Puebla el que inicia. Pared con Letelier, se equivoca en defensa. No perdona Puebla. 3-0. Cómo ha bajado este equipo de Concepción, que fue animador del torneo durante un largo trayecto del certamen. Covarrubias, en una gestión hermosa en lo personal. 4-0 a los 28 minutos del segundo tiempo. Luego vendría el penal, el gol del honor, arbitraje de don René Muñoz en Calama para el equipo penquista. Efectivamente, es detenida la pelota con la mano, correcta sanción del árbitro, ejecuta Eduardo Nazar, el portero es Mario Sven del cuadro de Cobreloa, y el marcador queda 4-1. Esto a los 32 minutos del segundo periodo. Y a los 41, faltando 4 para el final, le hacen el foul a Letelier, inicia con rapidez la Pared con Puebla y Letelier anota el 5-1. Cobreloa le gana a Concepción. Revisamos entonces de inmediato la tabla de posiciones del fútbol chileno a 2 fechas del término. El torneo debe concluir el próximo fin de semana. Primero Colo-Colo con 45 puntos. En segundo lugar Palestino con 44. Y aún con opción matemática en tercer lugar, Cobreloa con 42 unidades. Zona intermedia, cuarto lugar compartido por Cobresal y Huachipato, que ha levantado una enormidad con 37 puntos. En el sexto lugar para Naval con 36. Séptimo, como se ha quedado, Universidad Católica con 35. Octavo, comparten Concepción y Universidad de Chile, que ha tenido una espectacular levantada, ambos con 34. Ahora vienen los comprometidos matemáticamente con la posibilidad de ser el tercer descendido. Décimo lugar para Unión Española y Fernández Vial con 30 puntos. Duodécimo San Luis con 29. Décimo tercero Iquique junto a San Felipe con 28 puntos. Y allí están Everton y Rangers compartiendo la 15ª posición, ambos con 27 puntos. Everton tiene una diferencia -5 y Rangers -9. Y ahora vamos a la apasionante liguilla que elige al campeón del fútbol de segunda división, equipo que sube a primera en la competencia 87. Ayer conocimos de la victoria de Lota en el Mineral del Carbón sobre Malleco por 2-1. Tuvimos la imagen desde la 8ª región. Ahora tenemos un triunfo desde el norte, desde Arica. El equipo local le gana a Coquimbo por 4-2. Y también señalemos que el equipo de Cobre Andino obtuvo un muy buen triunfo por 2-0 frente a O'Higgins hoy. Veamos la tabla de posiciones del fútbol de segunda división. Así está. En primer lugar, Lota, con 10 puntos. En segundo lugar, Cobre Andino y O'Higgins, con 8 puntos. Cuarto lugar para Coquimbo, con 7 unidades. Quinto puesto para Arica, con 6. Y en sexto lugar, Malleco, con 3. Así está el fútbol de segunda división. Dentro de un rato volvemos con la final del Campeonato Mundial para Veteranos, con el fútbol desde España y con goles de segunda división. Washington Barrientos de Carabineros ganó la maratón del Roto chileno disputada en Quinta Normal. En damas, triunfo para Mónica Regonesi.
Más de un centenar de corredores partieron desde el Estadio Municipal Bernardo Higgins para el trayecto de 12.800 metros en categoría todo competidor y los 6.500 destinados a las damas y a los corredores juveniles. El ritmo de la carrera fue intenso desde los primeros minutos y un grupo de escapados se distanció notablemente del grueso de los competidores. Estos se mantuvieron inalterablemente en punta hasta la meta en el mismo Estadio Municipal, que fue cruzada en primer término por Washington Barrientos, de Carabineros de Chile, con un tiempo de 39 minutos 58 segundos. A continuación llegaron Luis Nempo, de Tomás Bata, y Luis Álvarez, del Ejército. En juveniles, victoria para Mauricio Díaz, de Valdivia, y en damas, para Mónica Regonesi. Tomás Bata ganó el trofeo roto chileno al acumular mayor cantidad de puntaje en las diferentes categorías. Dominio del club Manquehue en el torneo internacional de natación ante Sociedad Alemana de Gimnasia de Buenos Aires. Los chilenos ganaron todas las pruebas importantes. Un centenar de nadadores se enfrentaron en la piscina del Estadio Manquehue en la segunda versión del campeonato amistoso que el año pasado fue ganado por el club chileno en Buenos Aires. La prueba más espectacular la constituyó 100 metros libres dama todo competidor con triunfo para Marianne Wolf. Gonzalo Acevedo triunfó en 200 metros libre mayores y Eduardo Lem en 100 libres infantiles. Otras 10 finales fueron para nadadores del club Manquehue y solo los 100 metros espalda infantiles se los adjudicó Sociedad Alemana mediante María Marta Raposto. Mañana se disputan 17 finales. El juvenil Freddy Aquia ganó hoy la competencia ciclística disputada en la comuna de Pudahuel. El segundo lugar fue para José Avendaño. Sobre 30 pedaleros de las categorías adulto y junior participaron en la principal prueba del programa elaborado por el Consejo Local de Deportes de Pudahuel. Los corredores cumplieron 20 giros a un circuito de 4.400 metros con un total de 88 kilómetros. Dada la topografía del terreno, la prueba resultó exigente y muy pronto se formaron varios grupos, perdiendo muchos ciclistas opción de triunfo. Freddy Aquia se mantuvo en el grupo de avanzada y faltando pocos metros para la meta, se despegó de sus escoltas para ganar la carrera en 2 horas y 8 minutos a un promedio de 41 kilómetros a la hora. Segundo fue José Avendaño y tercero Alfredo Mazanés. Alfredo Sone montando a Trumao ganó anoche la segunda etapa del Campeonato Nacional de Saltos que se realiza en Viña del Mar. La competencia se disputa en el Jardín de Saltos del Regimiento Maipo. Anoche se desarrolló la prueba de doble recorrido a 1,50 m con desempate a 1,60 m. Sone en Trumao realizó una gran presentación para lograr el primer lugar. Primero cometió 8 faltas y luego cumplió un recorrido perfecto. El segundo lugar fue compartido por Joaquín Larraín en Tamanaco y Rodolfo Inrich en Colina. En la competencia a 1,30 m y contra el tiempo, el primer lugar fue para Américo Simonetti en Arcadia. La final del campeonato se disputa esta noche. Francisco Cachulo Cerda ganó el Campeonato Internacional de Golf que se disputó en las Rocas de Santo Domingo durante este fin de semana. Desde las 7 de esta mañana, en las canchas del Club de Rocas de Santo Domingo, se realizó la final del 35º Campeonato Abierto Internacional de Golf y el primero de dobles, Gran Premio Litoral Central. Correspondió a la cuarta y última etapa de este torneo, que reunió a 256 jugadores de Chile, Colombia, Perú y Argentina, divididos en 5 categorías: profesionales, varones aficionados, damas, juveniles y seniors. Disputaron 72 hoyos en la modalidad de stroke play. Hoy la mejor vuelta correspondió a Roy Mackenzie con 68 golpes. En damas, el primer lugar fue para Beatriz Stiger con 310 golpes, segunda Desiree Zulur y tercera María Cristina Martí. Gran cantidad de público asistió a cada jornada, registrándose hoy récord. En aficionados, Roy Mackenzie, joven golfista chileno residente en Estados Unidos, ganó con 286 golpes. Segundo se ubicó Sebastián Aninat y tercero Edmond Grasti. En doble, Sebastián Aninat y Michael Grasti obtuvieron el primer lugar. Tal como ha ocurrido en años anteriores, en categoría profesionales, el triunfo de este torneo internacional fue para el dueño de casa, Francisco Cachulo Cerda. Con 283 golpes logró vencer a Andrés Morales con 287 golpes, con quien disputó durante la realización de este torneo el primer lugar. Ambos estuvieron favoritos durante los 4 días de competencia. Tercero fue Guillermo Encina y cuarto Iván Rengifo de Colombia.
El representante del Club Rocas de Santo Domingo, Cachulo Cerda, se adjudicó un premio de 250.000 pesos. Notable incremento en el desarrollo turístico de La Serena en la cuarta región en los últimos 5 años. El flujo de visitantes ha aumentado en un 40%. Este año se efectuarán nuevas inversiones en la construcción de infraestructura hotelera. La ciudad de La Serena en la cuarta región se caracteriza por tener una identidad propia. Fundada hace más de 400 años, mantiene una arquitectura característica de la época colonial. Incluso, una disposición del municipio obliga a todas las nuevas construcciones que se levanten en el radio céntrico preservar este estilo arquitectónico que la hace diferente al resto de las ciudades del país. Y es esto lo que ha hecho de La Serena una ciudad eminentemente turística. Al estilo arquitectónico se suman las extensas playas de aguas templadas y la excelencia del clima que extiende la temporada veraniega desde noviembre hasta marzo. En los últimos 5 años, el flujo de visitantes ha aumentado en un 40%. Y precisamente para atraer turistas en su mayoría de la zona central y sur del país, además de un considerable grupo de argentinos, la municipalidad ha organizado una serie de actividades. En lo cultural, un ciclo de conciertos a cargo de la orquesta de la universidad que dirige el profesor Fernando Rosas. Estos se realizaron durante el fin de semana en la catedral e incluyeron conciertos para órgano y orquesta y violín y orquesta con música de Mozart. En otro plano, se efectuó también el fin de semana el segundo enfoque gastronómico. Participaron conocidos chefs de restaurantes de Santiago y de Lima, Perú. El objetivo fue encontrar una identidad gastronómica típica de La Serena con productos de la zona. A este segundo encuentro asistió la directora nacional de turismo, Margarita Ducci. Por otra parte, la municipalidad está empeñada en aumentar la capacidad hotelera de la ciudad, dado que el turismo es la principal fuente de desarrollo de La Serena. Alcalde, siempre se ha pensado que esta avenida del mar debe ser un punto de desarrollo turístico y se había hablado también de licitar lotes. ¿En qué plazo está esto? Se llamó licitación en el mes de octubre y ahora el 21 de enero estamos abriendo las propuestas, en el cual se presentaron varios oferentes y esperamos tener una respuesta muy positiva, porque es uno de los polos más importantes del turismo en esta ciudad. Ahora, fundamentalmente, ¿qué es lo que se va a construir acá en este sector de los lotes adyacentes a la Avenida del Mar? Se supone que va a ser hoteles y restaurantes y todo lo relacionado con turismo. El desarrollo de La Serena está fundamentalmente orientado hacia el turismo, y así por lo menos lo han entendido los empresarios privados de aquí de la cuarta región, que incluso ya están construyendo en esta temporada un moderno hotel con más de 3.000 metros cuadrados de construcción y que estará finalizado para la próxima temporada veraniega. Desde La Serena, Arturo Castillo, Raúl Barrera, Sergio Argomedo, 60 minutos. Exportaciones de hortalizas procesadas significaron un retorno de unos $15.500.000 durante los 9 primeros meses de 1986. El creciente desarrollo de la agroindustria se concretó en un aumento de las exportaciones de un 31% entre enero-septiembre de 1986 respecto de igual periodo de la temporada anterior. Además del aporte netamente económico, la industria procesadora de hortalizas, ya sea vía deshidratación, conservas o alimentos congelados, diversificó la producción agropecuaria y generó gran cantidad de empleo. El mayor auge fue registrado en las exportaciones de hortalizas congeladas, incluyendo espárragos, choclo dulce, coliflores y melones, que superaron en un 200% las cifras de la temporada anterior. Por su parte, la producción de semillas superó los $8 millones. Las de mayor demanda fueron las semillas de tomate, pimiento, sandía, zanahoria y zapallo. El rubro pastas y pulpas alcanzó los $3 millones, primando siempre las exportaciones de tomate, que en total suman el 96% del total de embarques al extranjero. Argentina, campeón mundial de fútbol senior. En España, triunfo como visita de Las Palmas con gran actuación del chileno Jorge Coque Contreras. Fútbol vía satélite, presentado por Pedro Carcuro. La noticia llega desde Lima, Perú, y señala que el Deportivo Zúñiga de Perú se adjudicó el título en el Campeonato Sudamericano de Fútbol de Menores al derrotar a Universidad de Chile por 2-1 en el partido final disputado hoy. Faltando 1 minuto para el término del tiempo reglamentario, la U ganaba por 1-0. Y en el momento final del partido, los peruanos empataron a 1 gol, fueron a tiempo agregado de 20 minutos y el equipo Deportivo Zúñiga ganó al final por 2-1. Subcampeón la U
con una gran actuación. Y hablamos de un año 86 espléndido, espectacular para el fútbol argentino. Al parecer se proyecta en el año 87, porque Argentina sigue cosechando, acumulando títulos. Resulta que ahora ganó el primer campeonato mundial senior para veteranos que organizó Pelé en San Pablo, en Brasil. Pelé jugó solo un partido, el primero. Y Argentina, el campeón, perdió un solo partido frente a Italia por 2-1. Hoy se jugó la final y tenemos la imagen exclusiva vía satélite. Ahí está, Brasil comandado por Rivelino, atacando con gran público en el estadio de Pacaembu. Pero en un contragolpe a los 2 minutos del segundo tiempo, tal como lo apreciamos en esta jugada, hay un grueso fallo defensivo del equipo brasileño, todo lo aprovecha Darío Feldman, quien jugara en Rosario Central en la década del 60 y anota el único gol del partido. Argentina derrota en la final del Mundial Senior a Brasil por 1-0. El gol del partido jugado hoy está en 60 minutos. Y ahora vamos al fútbol español. El equipo de Coque Contreras viajó a tierras asturianas para ganar como visita a Gijón por 2-1. En cambio, el equipo de Patricio Yáñez no camina para nada. Resulta que empató como local ante el Murcia sin goles y está comprometido en los últimos lugares. Señalemos también que el Barcelona, jugando en casa, es el líder, le ganó al Atlético Bilbao por 4-1, mientras que Real Madrid, yendo a San Sebastián, derrotó a la Real Sociedad por 2-0. En todas las series del fútbol español hubo 32 partidos suspendidos por el mal tiempo, pero esta es la imagen exclusiva vía satélite de los partidos en que actuaron jugadores chilenos. Malos tiempos corren últimamente por la Romareda. La ola de frío ha dejado helados a los jugadores maños. Esta tarde, frente al Murcia, nuevamente perdía un positivo. Desde el pasado día 7 de diciembre, Zaragoza no gana un encuentro y las prisas de última hora son malas consejeras. Hoy el Zaragoza jugaba con la necesidad de vencer y ha empatado a 0. Los jugadores de Luis Costa han corrido, derrochado esfuerzo, pero se les ha olvidado pensar. Y en el fútbol se juega con los pies, pero quien manda es la cabeza. Nueva jugada del Zaragoza que busca el gol por la fórmula de bombear balones al área. En esta ocasión, Yáñez cede a Guerri y este a Casuco. Fraile remata de cabeza despejando a córner Amador. Y si al perro flaco todo se le vuelven pulgas, en la segunda mitad el Zaragoza tuvo que añadir a su ineficacia rematadora tener el santo en contra. Rubén Sosa al poste y Pineda a las manos de Amador. El señor Andújar Oliver señaló fuera de juego. El Zaragoza, que se vació en la segunda mitad, atacaba a la desesperada y Mejías primero, que jugó todo el partido en el puesto de Herrera, pudo marcar el minuto 6. El Murcia se replegó totalmente en la segunda mitad y se olvidó del contraataque. Una de las escasas ocasiones del Murcia en esta jugada de Mejía segundo. A continuación, bota un córner, señor, y Yáñez se harta de balón. Y final del encuentro, pañuelos blancos en la Romareda, gritos de fuera fuera por parte del público. El Zaragoza ha pasado en un año del éxito a la decepción. El campeón de Copa en los últimos lugares de la tabla con 19 puntos y 3 negativos. Una vez más el Sporting falló en el remate final de las jugadas, a pesar de que durante buena parte del segundo tiempo puso en juego a 2 delanteros centros natos como son Quini y Flores. Ahí tienen al veterano capitán del conjunto gijonés, y siempre tuvo a otros 2 hombres en punta, Eloy y Villa, y más tarde Zurdi, en los aledaños de la portería canaria. Vean ustedes una de las mejores acciones del partido, ese centro de Quini sobre Eloy que Pérez se encarga de enviar a córner. La jugada nace en Cundi, uno de los más activos de la defensa gijonesa. Joaquín, que se va de su marcador Almeida y que conecta ese trayazo con la derecha que bate por toda la escuadra a Pérez. Entre estas 2 jugadas del exterior zurdo de la Unión Deportiva Las Palmas, esta de Quini, el que retuvo. Y vean ustedes disparando flojo, la carrera había sido excesivamente larga a las manos de Pérez. 43 minutos y gol del empate. La jugada se inicia en el centro de campo canario, llega Andrés, libre de marca, y bate a Ablanedo por bajo en su desesperada salida. Y a los 32 minutos pasados se produce la jugada del gol.
Es Narciso el que centra sobre Contreras, este sobre el área y ganándole la acción a Espinosa remata perfectamente Andrés. Era el 1-2 que habría de ser definitivo. Ahí estaba el segundo gol gestado por Jorge Coque Contreras. Y cerramos el informe futbolístico de 60 minutos con una noticia muy grata para la gente de la segunda región, para Antofagasta. Porque Antofagasta se tituló campeón del torneo nacional juvenil de fútbol al derrotar hoy por 3-2 en el partido final al seleccionado local, al equipo de la Unión. Más goles del fútbol español, las imágenes de la final del fútbol juvenil, todo aquello esta noche en Zoom Deportivo. Aunque el sol no quiso acariciar hoy a quienes se encuentran en el litoral central, les entregamos un adelanto de lo que será el próximo Festival de Viña del Mar con el abuso de la alegría y el ritmo de Pachuco y la Cubanacán. Convengamos en que las imágenes no gustan, pero mírele usted la cara a Gustavo Pinto, a Rocky, a Luchito, por Dios. 60 minutos, toda la actualidad. Gracias por su sintonía. Buenas noches. Televisión Nacional de Chile, con el alto auspicio de Philips, presentó 60 minutos.